a la segunda intervención con Pablo Sapag, que nos va a hablar de Siria y Palestina en el momento actual, también en ese enfoque, ¿no?, del papel que juegan esos dos países. Y también le hemos pedido que nos hable un poco de ese éxodo y de ese exilio de los palestinos, en concreto el caso de Chile, porque la comunidad palestina en Chile es la más numerosa, y nos va a hablar un poco de ese entorno. Simplemente os recuerdo que todos vamos a poder, al final de la sesión, vamos a poder intervenir de nuevo, preguntar a cualquiera de los ponentes. Adelante, Pablo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta iniciativa. Voy a empezar con una frase que da título a un libro del escritor uruguayo Mario Benedetti, ¿no? Y él titulaba ese libro "El olvido está lleno de memoria", ¿no? Estamos conmemorando, estamos recordando el 72 aniversario del comienzo de la Nakba, porque, como bien decía Ángeles al principio de su intervención, este es un proceso que no solo se limita al 48, ni siquiera al 56, al 67, etc. Es un proceso continuo de tragedia, de catástrofe para el pueblo palestino, pero también para el conjunto de los pueblos árabes de la región, ¿no? En ese sentido, yo creo que Benedetti tenía razón, ¿no? Ese intento, porque se olvidase lo que ocurrió a partir del 48, no ha conseguido clausurar la memoria, ¿no? En ese sentido digo que ese olvido pretendido que quería el Estado de Israel, pero querían también las potencias occidentales que crearon el Estado de Israel, ellos apostaron por el olvido, por un olvido más o menos rápido, pero el olvido, ¿no?, para que al final se impusiera esto que también decíais al principio, ¿no?, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que obviamente no se correspondía con la realidad. Bueno, yo creo que 72 años después la memoria de ese comienzo de la Nakba está muy viva. Y lo voy a representar en dos contextos distintos, pero también interconectados, ¿no? El primero de ellos es Siria. Yo creo que es muy importante tener presente que, a pesar de los 9 años terribles que ha vivido Siria en ese marco de la mal llamada primavera árabe, como decía Magid, que era un intento también, y resultó un intento por acelerar un proceso de reconversión geoestratégica, geopolítica de la región, a pesar de esos 9 años de sufrimiento de Siria, de tener que estar, digamos, y dedicar buena parte de sus recursos a hacer frente a esa crisis, en Siria no solamente no se ha olvidado la causa palestina ni la situación de los palestinos, sino que, como bien decía Magid, se ha conectado muy claramente con lo que estaba pasando ahí. No ha habido ni un solo día en Siria en que el tema de Palestina no estuviera presente, a pesar de las muchas necesidades, emergencias que ha vivido Siria estos años. No olvidemos que, si damos la cifra de la UNRWA, ¿no?, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, en Siria hay 567.000 palestinos, ¿no?, la mayoría desde el 48 en adelante, pero también después. Palestinos que, a diferencia de otros palestinos en otros lugares de la región, pues han gozado de unos derechos muy importantes, ¿no? Y yo creo que, en general, la mayoría de los palestinos entendieron entonces que, cuando a partir de 2011 comenzaron los problemas en Siria, parte de lo que allí sucediese iba a tener un impacto directo en la evolución futura, inmediata y a más largo plazo de la propia causa palestina. Por eso creo que, en general, la inmensa mayoría de los palestinos en Siria han estado apoyando al Estado sirio, y subrayo el Estado, frente a una emergencia, ¿no? No olvidemos que, después de los acuerdos de Camp David, Egipto de alguna manera sale de la ecuación de defensa de la causa palestina, ¿no? Y poco a poco el acoso a otros estados como Irak, etcétera, al final han dejado a Siria como el único estado árabe con una capacidad de, por lo menos en los foros internacionales, e incluso, digamos, con acciones concretas, porque no olvidemos la vecindad que hay con la Palestina ocupada, pues
Siria ha jugado un papel muy importante. Los palestinos así lo entendieron y yo creo que, digamos, esa conexión ha salido incluso reforzada, ¿no? Se ha entendido que los problemas de cada una de estas unidades de Palestina, de Siria, tenían esa interconexión y se entendió también muy bien que lo que se estaba buscando era la fragmentación de Siria para crear mini-estados o pequeños estados de tipo confesional que vinieran ni más ni menos que a justificar la creación de ese único gran estado confesional que hay en la zona, que es el Estado de Israel, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que ocurría en Siria estaba muy conectado con la causa palestina y así se entendió. Y voy a graficarlo con una cuestión de este mes de Ramadán. Como ustedes saben, el mes de Ramadán en los países árabes es el periodo del año en que más televisión se consume, ¿no? Todos, cristianos y musulmanes por igual. Hablamos de sociedades multiconfesionales, por cierto, y es el periodo entonces en que se estrenan las series de televisión más importantes, ¿no? Las que más audiencia generan. Bueno, la que se ha estrenado este año por parte de la televisión siria y un director palestino, Bassel al-Khatib, se llama Haras al-Quds o El Guardián de Jerusalén, que recuerda la vida de ese obispo greco-católico melquita llamado George Capucci o Hilarión Capucci, ¿no? Está basada en hechos reales y recuerda claramente la importancia que hay entre esa conexión entre Siria y Palestina, entre Palestina y Siria. La serie arranca, como hablaba Magid, casi a principios del siglo XX, cuando nace el mutrán Hilarión Capucci y recrea toda su vida, cómo termina en las cárceles israelíes, perseguido por su apoyo al pueblo palestino por parte de este obispo sirio nacido en Alepo, ¿no? Esta serie, El Guardián de Jerusalén, contrasta con una serie que ha estrenado otra cadena, digamos, una cadena de televisión panárabe de los países del Golfo que se llama Harun, la madre de Aarón, y que de alguna manera ha venido a justificar la creación del Estado de Israel con argumentos tan pueriles como que, bueno, a los judíos que había en los países del Golfo se les perseguía y por eso entonces tuvieron que crear ese Estado, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se ve muy claro lo que planteaba Magid entre dos posiciones de entender el problema palestino, como propio o no. En el caso de Siria se entiende como propio y se entiende a través de lazos de solidaridad, de hermandad, pero también en un sentido práctico. Y otra forma de entender la causa palestina que termina siendo, por lo menos, complaciente o comprensiva con la creación del Estado de Israel, ¿no? Lo vemos en este tipo de situaciones como son simplemente las series de televisión este Ramadán. El olvido está lleno de memoria. También a prácticamente 15.000 kilómetros de distancia de Palestina, ¿no? Y lo decía Ángeles. En Chile vive la comunidad, la colectividad palestina más grande del mundo fuera de las que están en los países próximos a Palestina. Hablamos de 300 y pico mil palestinos. La mayoría de ellos llegaron a Chile antes de que se produjese la Nakba, pero claramente en ese contexto que nos reflejaba Magid de un plan que se inicia con las declaraciones Balfour, con los acuerdos Sykes-Picot, etcétera, es decir, en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? A ese primer colectivo de palestinos que llegan a Chile desde finales del siglo XIX y hasta antes del año 1948 se van a sumar otros que van a llegar a partir del 48 y que incluso van a llegar después. Han seguido llegando palestinos hasta, digamos, los últimos años a Chile, ¿no? Y es realmente impresionante ver cómo la Nakba permitió construir una identidad colectiva entre palestinos que, digamos, habían llegado a Chile por situaciones distintas, ¿no? Unos por una emigración económica, otros por persecución, otros por reagrupamiento familiar, etcétera, ¿no? Y a veces es realmente emocionante ver cómo, por ejemplo, el Club de Fútbol Palestino, que milita en la primera división del fútbol chileno,
y que ha sido campeón en 2 ocasiones del torneo nacional chileno y ha jugado también la Copa Libertadores de América, lo hace semana tras semana con los colores de la bandera de Palestina. E incluso, hace pocos años atrás, hicieron que los números de las camisetas representaran el mapa de la Palestina histórica, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo se crea una identidad, cómo se construye esa memoria, y en ese sentido yo quería recrear esto porque me parece que, como decía Benedetti, ciertamente, ¿no? El olvido está lleno de memoria, y esa memoria es lo que está permitiendo evitar que con hechos consumados se pueda justificar lo injustificable, ¿no? Se pueda justificar no solamente la creación del Estado de Israel y el despojo a los palestinos de su tierra, sino que se pueda justificar creaciones como eso que se ha llamado el Gran Oriente Próximo, el Gran Oriente Medio, o esto que se ha llamado más recientemente el Acuerdo del Siglo, o cómo incluso se han utilizado cuestiones como la pandemia del COVID-19 para intentar también hacer que se olvide eso cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Las propias medidas de confinamiento con las cuales se ha tenido que combatir durísimamente en Siria y en Palestina, sometidas a sanciones internacionales, a bloqueos, etcétera, están poniendo sobre la mesa un día más, bueno, las condiciones en las que viven muchos palestinos, sobre todo en la Franja de Gaza. El olvido entonces está lleno de memoria, y la memoria es resistencia, la memoria es mukáwama y la resistencia es tozuda. Entonces yo creo, por terminar, que digamos el balance tiene 2 caras, ¿no? Es doloroso y es duro porque 72 años después Magid describía muy bien las consecuencias para el pueblo palestino, pero por otra parte la memoria no solamente no se ha perdido, sino que a mi juicio, y con estos ejemplos que he puesto, cercanos como en el caso de Siria, remotos como en el caso de Chile, la memoria se ha fortalecido y está permitiendo, digamos, mantener en pie esa causa palestina a través de los distintos cauces o canales para reivindicar lo que corresponde simplemente en este caso al derecho internacional. Por tanto, el olvido está lleno de memoria. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias y sobre todo por ajustarte al tiempo y darnos esta panorámica. Le voy a dar la palabra a Juanlu, que va a comentar o a preguntarte. Juanlu, adelante. Sí, Pablo, muy interesante lo que has comentado de la interrelación del destino entre estos 2 pueblos, ¿no? Pero, bueno, fundamentalmente al principio de la agresión a Siria, se vio un poco que los más medios occidentales y además parte de la izquierda progresista occidental estuvo tratando de separar la causa palestina, que como sabemos concita muchísima solidaridad en todo el mundo, de la causa siria, ¿no? de la lucha contra la agresión a Siria, a pesar de que era un auténtico disparate porque, bueno, si nos ponemos a contar desde la yihad, el FPLP, Comando General, el FDLP, incluso Fatah, prácticamente, aunque menos públicamente, se mantuvieron aliados del Estado sirio. Me gustaría saber si crees que en estos momentos bueno, esa operación de marketing social ha fracasado y también que comentaran un poco bueno, qué papel han tenido las milicias palestinas sobre todo bueno, en esta última fase de la guerra de liberación de Siria contra el terrorismo. Bien, pues muchas gracias, Juanlu. Yo creo que efectivamente esa operación mediática propagandística ha fracasado, porque el objetivo de esa operación, lo dije antes, era fragmentar Siria en pequeños cantones, en pequeños estados, con matrices confesionales para justificar de paso la creación de un estado confesional como es el Estado de Israel, ¿no? Yo creo que esa operación propagandística ha fracasado, pero, digamos, se ha mantenido en el tiempo, todos estos años, sin demasiados cuestionamientos por 2 razones. Una es la evidente, ¿no? Los intereses que puede haber detrás de algunos medios, las propias campañas de propaganda, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa más es la ignorancia por parte de ciertos periodistas en el mundo occidental, ¿no?
Yo trabajo mucho con, y Magid también lo ha dicho antes en su intervención, con el concepto de la multiconfesionalidad. Las sociedades de lo que geográficamente se llama Levante, pero que tiene una connotación distinta si empleamos el concepto de Bilal al-Sham, ¿no?, la Siria histórica, son sociedades multiconfesionales. Y multiconfesionales no quiere decir que haya gente de distintas religiones. No, es un concepto mucho más acusado que tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía antes de esta serie, el Hars al-Quds, el guardián de Jerusalén, que refleja la vida de un gran defensor de la causa palestina como el Mutrán, el obispo greco-católico melquita Hilarión Rabushi. Eso en Occidente no se entiende. En Occidente no se entiende esa configuración social de los países de la región, en particular de Siria, de Líbano, de Palestina, algo menos en Jordania, pero también en Egipto, etcétera, ¿no? Yo creo que, digamos, hay una concepción muy equívoca a partir de esa idea de civilizaciones, la idea de Huntington, ¿no?, pero también ideas que siguieron después, alianza y choque de civilizaciones, al final terminan basándose en la misma idea de compartimentos estancos, ¿no? Entonces, yo creo que esa operación propagandística y mediática tenía una intencionalidad, claro, sí, pero, digamos, encontró un terreno abonado en la incomprensión profunda de la región. Y ahí también a veces hay que hacer autocrítica. Yo soy sirio de origen y, bueno, yo creo que a los propios sirios muchas veces nos ha costado explicarnos hacia afuera, ¿no? Es decir, cuál es nuestra realidad para que cuando se produzcan este tipo de crisis, como la que Siria vive a partir del año 2011, pues a la propaganda que ya de por sí hay no se sume el desconocimiento para crear más confusión, ¿no? Y la segunda cuestión, me decías, tenía que ver con, Juan Lu. Sí, con el papel que han jugado las milicias palestinas en algunas... El papel que han jugado las milicias, sí. Correcto. Lo dije también en mi intervención. La mayoría de los palestinos de Siria tuvieron muy claro desde el principio que lo que se jugaba en Siria no tenía nada que ver con el gobierno de Siria, sino que tenía que ver sobre todo con la continuidad del Estado sirio. De un Estado que, por cierto, es aconfesional, no laico, eso es una cosa distinta. El Estado sirio es un Estado aconfesional para garantizar la multiconfesionalidad social. Y los palestinos, la mayoría de ellos, tuvieron muy claro que en ese momento tocaba defender al Estado sirio, a ese Estado que les acogió a partir de 1948 en condiciones mucho mejores que las de otros países de la región respecto a derechos, a posibilidades de trabajo, de ser funcionarios, de adquirir propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que hubo algún grupo que, después de haber tenido su sede durante mucho tiempo en Damasco, tras haber tenido que salir de Amán, bueno, pues por razones que posiblemente tengan que ver más que con lo ideológico, con lo económico, pues rompieron con Siria y terminaron instalados temporalmente en Qatar, ¿no? Porque creo que esa cuestión se ha recompuesto de alguna manera. La mayoría de las milicias entonces que se crearon por parte de palestinos actuaron codo a codo, mano a mano, con el ejército árabe sirio, con milicias auxiliares como la Defensa Nacional, con milicias como la del partido Qaumi Suri, como los comités populares del partido Ba'ath, etcétera, etcétera, ¿no? Papel destacado, por ejemplo, la de la brigada al-Quds en Alepo, ¿no?, que jugaron un papel muy, muy importante, sobre todo en la fase final del año 2016, para que el Estado sirio pudiera recuperar el control de los barrios del este de Alepo, que durante 4 años estuvieron en manos de grupos armados de distinta condición. Destacar, por último, el papel de algunas milicias, por ejemplo, en el campo de Yarmouk, en Damasco, ¿no? Y, bueno, no solo eso, sino que en la fase inmediatamente posterior, en labores de reconstrucción, de facilitar el retorno de la población, etcétera, ¿no? Yo creo que eso en Siria lo sabe todo el mundo y lo reconoce todo el mundo. Y creo que fueron decisiones estratégicamente sensatas por parte de esos grupos y de esas milicias, porque entendieron que si en Siria, digamos, el Estado se fragmentaba, pues la situación para los palestinos iba a ser mucho peor de la que ha sido en términos regionales. Bueno, muchas gracias. Me está pidiendo la palabra Dani para hacerte una pregunta, Pablo, así que adelante. Dani.
Ábrete. Ahí. Buenas tardes, Pablo. Un placer escucharte. Quería hacer una pregunta relativa a los campos de refugiados. Y si piensas que ha habido una estrategia por parte de Israel o por actores interpuestos de una sistemática en la destrucción de los campos de refugiados palestinos desde los años 70 en Tabanieh, Sabra y Shatila, Nar el Bared y acabando en Yarmouk, ¿no? En la guerra de Siria. En ocasiones el propio actor israelí, en otras ocasiones parece que hay como actores interpuestos. Puede ser que hay una estrategia para que la población palestina se disuelva en el cosmopolitismo y pierdan esa identidad. Gracias. Muchas gracias, Dani. Yo creo que sí. Y no solamente es una estrategia que puede responder a un intento, digamos, de que los palestinos se disuelvan. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de Siria o de Líbano, etcétera. Yo creo que va mucho más allá. El intento es que, digamos, los palestinos se vayan de la región, ¿no? Yo mencionaba el caso de Chile porque es muy importante. En Chile la propia colectividad palestina ha hecho un esfuerzo enorme por ayudar a los palestinos en Palestina y en los países vecinos, ¿no? Incluso a veces con, digamos, planteamientos hacia el propio gobierno chileno que les ofrecía, bueno, pues si hay palestinos que se quieren venir desde Siria y que se vengan aquí, pues que se vengan. Bueno, en muchos casos los palestinos han dicho, si no queda más remedio, que vengan, pero vamos a intentar ayudarles para que se queden ahí y para que se queden, digamos, en campos de refugiados que en el caso de Siria no tienen las connotaciones de campos cerrados, ¿no? como puede ser en otros sitios, son pues, ciudades, dentro de una propia ciudad son ciudades. Entonces yo sí creo que hay una estrategia sistemática para destruir estos campos, para que la población se tenga que ir de ahí, para incluso generar una ruptura o un enfrentamiento entre la población palestina de los países del área donde viven con la propia población de los países. Yo creo que el caso de Siria demuestra que estos son intentos que han fracasado. El pueblo sirio ha sufrido muchísimo, las condiciones hoy son durísimas. Yo voy con cierta frecuencia a Siria y no me ha tocado ver que haya una reacción popular de la población siria en contra de los palestinos porque ellos puedan recibir ayudas que a lo mejor podían necesitar los sirios. Se ven entonces como un mismo pueblo en una misma situación y enfrentados en este caso a una misma estrategia por parte de enemigos próximos y lejanos que son poderosos. Bien, tenemos un par de preguntas más, alguna que entra por YouTube, así que os la voy a trasladar, o te la traslado, Pablo. Nos preguntan a través de YouTube qué se sabe de ese proyecto de Gran Israel trasladado a Jordania y al Líbano, ocupando toda Palestina por Israel y ampliando todas las fronteras. Eso lo pregunta Cristóbal del FAI, del Frente Antiimperialista. Bueno, pues muchas gracias, Cristóbal. Yo creo que ese es el proyecto, digamos, fundacional del sionismo, ¿no? En sus distintas formas, sus distintas evoluciones, etcétera, pero ese es el proyecto. Y lo estamos viendo con la anexión de territorios que se hacen, digamos, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y sin que pase absolutamente nada, ¿no? En este caso no solamente hay que hablar de Líbano, incluso de territorios de Jordania, sino que hay que hablar del Golán sirio. El Golán sirio que es ocupado en el año 67 y después, digamos, se ratifica esa ocupación a partir del año 73, a partir del año 1982 se produce una anexión que no es reconocida internacionalmente, pero que Israel sigue llevando a cabo, asentando población, asentamientos de personas allí, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un proyecto a largo plazo al cual lo único que se puede contraponer en este caso es la resistencia, ¿no? La resistencia con todo tipo de gestos, ¿no? En este caso, por hablar del Golán sirio, la población del Golán sirio, en su mayoría drusa, pues ha sido tentada frecuentemente por las autoridades israelíes para que acepten la nacionalidad israelí
y se olviden un poco de eso, ¿no? Y sin embargo hay un esfuerzo por parte de esa población por seguir yendo a estudiar a Damasco, por seguir exportando y sacando sus productos de agricultura, sobre todo hacia el mercado sirio, y por tener una conciencia nacional muy clara, ¿no? Porque saben perfectamente que ese es el proyecto de largo plazo, ¿no? Esto no acaba el 48, Ángeles lo mencionó, lo dijo muy claro al principio, el 48 es un hito, digamos, negativo más en una larga carrera que arranca a finales del siglo XIX y en la cual todavía estamos. Lo importante, digamos, es que se sepa este tipo de cosas y que la población sea consciente de cuáles son las estrategias que hay ahí. Me preocupa más, y lo relacionaría con una pregunta que se hizo anteriormente con respecto a la cuestión de los medios, ¿no? A veces, yo que trabajo en ese ámbito de la investigación en comunicación, pues uno ve cómo se van aceptando por medios de comunicación que en realidad no deberían tener una opinión clara o no tienen una opinión clara respecto a eso, pero con la propaganda semántica terminan utilizando ciertos términos que justifican esta ocupación. El más clásico es cuando se refieren a la capital del Estado de Israel, Jerusalén la capital del Estado de Israel, ¿no? Por decir solo uno, y entonces se obvia la cuestión de la ocupación de Jerusalén Oriental, etcétera, etcétera. Ocurre lo mismo con el Golán, ¿no? Se habla del Golán, así sin más, no se dice de quién es, ni cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que es un proyecto de largo plazo y, bueno, se intenta desarrollar, pero al mismo tiempo se contrapone la resistencia de la población, o al menos de una parte importante de la población de los países afectados por este proyecto expansionista que cuenta con el visto bueno, con la connivencia exterior por parte de potencias. Bueno, tenemos dos palabras antes de dar la entrada a Isaías con su intervención. Le voy a dar la palabra a Antonio, que está aquí en la sala, para que haga su pregunta. Antonio, adelante. Hola, bueno, lo primero daros las gracias por las dos charlas, la de Pablo ahora y la de Mayet. Y la pregunta, bueno, iba para Pablo, pero si Mayet quiere opinar también, pues bienvenido sea. Es sobre la cuestión de un Estado, dos Estados, ¿no? Ya vemos cómo el acuerdo de Oslo del 93, yo prácticamente lo considero ya papel mojado, y cómo el último plan de Trump, llevado por su cuñado, el Jared Kushner, avanza hacia una especie de entidad palestina completamente inviable. La pregunta sería si retomar con fuerza la idea del Estado palestino en todo el territorio histórico y por la vía democrática, más el factor del crecimiento demográfico, permitiría abordar pues, con más esperanza, con más posibilidades, la creación de un Estado palestino sobre todo el territorio histórico. Al menos como bandera reivindicativa creo que tendría una fuerza muy potente a partir de ahora, y ya grupos como el FPLP pues, lo vienen defendiendo hace más tiempo, aunque creo que en las fuerzas palestinas no hay consenso respecto a esto. Obviamente no hay consenso en Al-Fatah y bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que llegados a este punto, se citaban aquí los acuerdos de Oslo del 93, está claro que no han conducido a la creación de un Estado palestino, ni siquiera aceptando las fronteras del 67, ¿no? Ya del 47, del 48, ¿no? Yo creo que ese proyecto, si no del todo, está en una situación de estancamiento y de fracaso muy notorio. Y eso necesariamente exige explorar soluciones alternativas, ¿no? No se puede vivir de este eslogan, ¿no? de dos estados, uno al lado del otro, en paz, etcétera, cuando al mismo tiempo los actores externos que deberían contribuir a que eso fuese así no hacen nada para que realmente se pueda llegar a esa idea de los dos estados viviendo con seguridad, en igualdad de condiciones, no como lo plantea Israel, ¿no? Sino que en igualdad de condiciones y con unas fronteras
reconocidas a partir de lo que está en el derecho internacional. Yo creo que eso no ha funcionado y los palestinos, muchos de ellos se están planteando esa opción, ¿no? Ir a un solo Estado, siguiendo de alguna manera un poco lo que fue el modelo de Sudáfrica, ¿no? Al final es eso. Bien, eso serviría de alguna manera también para derribar una de las grandes coartadas, ¿no? Hacia el exterior, esa idea de que, bueno, de que el Estado de Israel es un Estado democrático, dicen, en términos propagandísticos, el único de la región, etcétera, etcétera. Bueno, si es así, vamos a elecciones en todo el territorio y veríamos qué sucedería. Obviamente eso no lo va a aceptar Israel, pero quizás desde el punto de vista de eso que ahora se llama el relato o la narrativa, ¿no? Yo creo que los palestinos se lo deberían empezar a plantear, ¿no? Porque desde el año 93 hasta ahora, desde Oslo, hemos visto que no solamente no se ha conseguido ese Estado palestino, sino que se han seguido produciendo anexiones de territorio, extensiones de asentamientos y un desprecio absoluto al derecho internacional, ¿no? Bueno, si Estados Unidos resulta que está reconociendo a Jerusalén como capital, entre comillas, única, indivisible y eterna del Estado de Israel, bueno, habrá que contraponer a toda esa narrativa pues otra más poderosa y decirle, bien, pues vamos todos a un Estado y demuestren entonces que tenemos igualdad de derechos, igualdad de condiciones y que los palestinos, incluso dentro del propio Estado de Israel, no son ciudadanos de segunda clase como sí lo son, ¿no? Al menos yo creo que desde el punto de vista de repensar las soluciones sería una alternativa. Dudo, en todo caso, que fuese viable en el corto plazo, pero sí creo que hay que introducir ya otro tipo de discursos, otro tipo de narrativas frente al manido dos estados uno al lado del otro, paz por territorios, etcétera, que hemos visto que no funciona porque los actores internacionales que deberían hacer que esto funcionara no tienen interés en que eso sea así. Mayet, no sé si quieres intervenir, Mayet. Un momentito. Le abrimos el micrófono, Juanlu. Adelante, Mayet. Realmente lo que dice Pablo es cierto. Sí, es verdad, al principio hay que recordar que al principio de la Revolución Palestina, del arranque de la Revolución Palestina actual, se planteó el Estado democrático en Palestina como Estado que recoge al conjunto de la población, incluidos los judíos que habitan en la tierra, en un Estado democrático. Yo personalmente pienso, y después de esta larga experiencia, dos cosas. En primer lugar, que Israel es un Estado, digamos, funcional al servicio de los intereses hegemónicos occidentales. Por lo tanto, no tiene cabida en la región desde el punto de vista como macroestructura. Es decir, no puede convivir, no es reconciliable con los intereses nacionales e históricos del pueblo palestino. En segundo lugar, la población palestina en los territorios ocupados actuales, solo en Palestina, por cierto, los palestinos hoy ya casi son 14 millones de habitantes. Los que viven en Palestina histórica hoy, me refiero a los del 48, los de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén, representan la última estadística en el 49,4% de la población. Si la idea que plantea Pablo ocurriese, realmente los palestinos podrían ganar democráticamente las elecciones. Pero al mismo tiempo, el derecho de retorno, ¿dónde van a volver los palestinos del 48? Lo que a mi juicio personalmente pienso que la resistencia palestina no ha planteado, no ha actualizado su versión estratégica de futuro, de presente y futuro del tema. Yo creo que la solución va a radicar en ampliar la geografía. ¿Qué significa ampliar la geografía? Si los acuerdos de Sykes-Picot era fragmentar para que haya un Estado invasor confesional que se llama Israel, no se puede, ya estamos pasando los 100 años de la memoria de los acuerdos de Oslo, ya son 104 años, si no acabas, si no eliminas las consecuencias de estos acuerdos de Oslo, de Sykes-Picot, la respuesta, si tú ganas a esta conspiración histórica,
tú vas a intentar crear otra alternativa geográfica, popular, social, diferente. Puede incluir Palestina dentro de la misma. ¿Y por qué no volver a la Siria natural, por ejemplo? Una de las propuestas que se plantean. Porque han fracasado todos los intentos de crear dos estados. No hay que apostar por las Naciones Unidas porque no va a aplicar absolutamente ninguna solución al tema. Y mientras el pueblo palestino está luchando por el derecho de derrotarlo, está empeñado en seguir resistiendo, para mí la lógica de las cosas va a conducir a una nueva realidad cuyas dimensiones aún volver. Pero la resistencia palestina, porque hay hoy de las fuerzas o los que pueden emerger, tenían que plantear qué solución estratégica tenemos que plantear. Bueno, es un tema que da mucho de sí. Sí, sí. Como veis, lo podemos quizá al final de la sesión retomar otra vez, ¿no? Ese planteamiento, cuáles son las salidas posibles, como se está viendo desde la resistencia palestina o lo que estaba planteando Mayer. Vamos a hacer una última pregunta que nos llega desde YouTube para entrar después a la intervención de Isaías. Nos plantean por YouTube Alfonso Martínez, y es una pregunta para Pablo, ¿cómo ves desde tu punto de vista la defensa de las primaveras árabes que desde cierta izquierda española se ha planteado, ¿no? Y cómo ha influido en la propia Palestina? Bueno, yo lo mencioné antes, ¿no? Yo creo que ese concepto de primavera árabe hay que emplearlo con todas las comillas posibles, ¿no? Porque responde en realidad a un eslogan propagandístico para presentar en tonos absolutamente positivos y sin matices ninguno lo que eran procesos complejos, distintos, de lugar en lugar, de país en país, ¿no? Yo creo que desde el mundo occidental se hace una, digamos, construcción intelectual, mental, de países que son muy distintos a partir de los propios intereses que tienen los países occidentales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esa región MENA, Medio Oriente y Norte de África, bueno, las diferencias son muy notables entre determinados países del norte de África y países de lo que es la Siria histórica, como hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Es decir, las similitudes entre un sirio y un palestino son muchas, pero si nos vamos al Magreb, esas similitudes pues desaparecen, ¿no? Y sin embargo, se trata de unificar todo en un mismo cajón desastre para explicar, como digo, fenómenos que son complejos, ¿no? Yo creo que ahí hubo un error, digamos, de apreciación, pero creo que también tiene que ver con la falta de herramientas para entender mejor ese mundo, ¿no? Es decir, yo no me atrevería a decir que, bueno, son posiciones interesadas o son posiciones, digamos, manipuladas de la población. Yo creo que para entender los problemas de lo que llamamos los países árabes de la cuenca oriental del Mediterráneo, hay que tener un conocimiento previo, y ese conocimiento previo es de dos vías. Es el que se puede construir desde aquí, pero también, y lo dije antes, es el que se puede proyectar desde esos mismos países, ¿no? Yo lo he dicho respecto al caso de Siria. Yo creo que si Siria se hubiese explicado mejor a sí misma antes, porque Siria es un país muy complejo desde el punto de vista de su estructura étnica, desde el punto de vista de su estructura religiosa, desde el punto de vista geográfico, territorial, histórico, social, etcétera. Bueno, quizás, digamos, esta suerte de unanimidad por parte no solamente de la izquierda, sino que en general de apoyar de manera ciega y voluntarista, ingenua incluso, eso que se dio en llamar primavera árabe, pues quizás no se hubiera dado, ¿no? Y al no haberse dado, si no se hubiera dado, pues seguramente nos hubiéramos evitado muchas de las tragedias que hemos tenido que vivir en la región. Porque no olvidemos que, digamos, los procesos que se dan en los distintos lugares se alimentan también de lo que se publica sobre esos procesos en los medios de comunicación internacionales, de las decisiones que toman
los actores políticos, los actores diplomáticos, etcétera, ¿no? Yo he estudiado el caso de Siria. En el caso de Siria el papel ha sido absolutamente desolador, ¿no? Los sirios se han sentido realmente maltratados, ¿no? No ha habido ni un ápice de solidaridad respecto a la que ha habido, no ya con los palestinos, que eso es una causa que está absolutamente consolidada en el imaginario occidental, etcétera. Pero pensemos la resistencia que hubo frente a la guerra de Irak y la invasión de Irak en el año 2003. Nada de eso se ha vivido respecto a la agresión que ha sufrido Siria. Y Siria ha sufrido una agresión internacional por parte de potencias regionales y potencias globales, y con unas prácticas realmente crueles, utilizando grupos, en fin, que no vamos a relatar aquí qué tipo de prácticas han hecho, etcétera. Y el pueblo sirio no ha tenido esa solidaridad que sí han tenido otros, ¿no? Es bastante desolador, sobre todo porque uno puede entender que en los primeros compases de esa mal llamada primavera árabe, el 2011, incluso el 2012, se pudiera estar confundido ante fenómenos que eran muy complejos, ¿no? Y que eran difíciles de entender. Pero cuando 10 años después seguimos con los mismos relatos, entonces, bueno, yo no sé si ahí hay algo más que incluso puede estar lindando con la xenofobia o algún otro tipo de actitud, porque no se explica que 10 años después se sigan haciendo análisis absolutamente pueriles, infantiles, incluso reduccionistas, sobre una problemática como la de Siria, que es muy, muy compleja, como he dicho, y con unas consecuencias para la población siria tremendas. En Siria han muerto decenas, cientos de miles de personas, hay muchísima población desplazada y las consecuencias económicas son terribles. Siria está sometida a un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, de algunas potencias del Golfo, etcétera, pues que impiden cuestiones tan básicas como poder tener un sistema sanitario con el cual hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Siria ha tenido que cerrar prácticamente toda su economía precaria y en ruinas para poder enfrentarse al COVID-19 con la única alternativa que tenía, que era el confinamiento total. En Siria se han impuesto, antes incluso que en España, medidas muy duras, como por ejemplo toques de queda de hasta 18 horas en algunas jornadas y la prohibición de circular entre provincias, el trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se puede entender que al principio de la mal llamada primavera árabe, bueno, pues hubiese esta cosa que a mí me parece un poco pueril, ¿no? Esto de intentar identificar procesos propios con lo que ocurre en otros sitios. Pero bueno, así fue, ¿no? Pero lo que no se puede entender es que 10 años después estemos con lo mismo, es decir, no se haya hecho una autocrítica de haber apoyado según qué propuestas. En el caso de Siria, y es la tercera vez que lo digo, lo que estaba en juego era la fragmentación del Estado sirio. Siria es un Estado que, pese a discrepar con lo que fueron los acuerdos Sykes-Picot, Siria ha respetado las fronteras que se le impusieron por los acuerdos de Sykes-Picot. Curiosamente, las mismas potencias que le impusieron a Siria y a otros países de la región esas fronteras son las que querían hacerlas saltar por los aires, por cierto, coincidiendo en objetivos con organizaciones como el Estado Islámico, que así se llama, por cierto, porque el Estado Islámico a partir de 2014 dejó caer de sus siglas cualquier referencia geográfica o territorial, entre otras cosas porque decía, no creemos en estas fronteras. Bueno, si lo que se estaba buscando era la fragmentación de Siria y la construcción de una Siria cantonalizada, que es no entender nada de cómo funciona Siria, pensar que en Siria la gente vive separada por cuestiones religiosas o por cuestiones étnicas, es sencillamente no saber lo que es Siria ni cómo vive Siria. Bueno, pues eso no se condice con apoyar la causa palestina, porque si a Siria se la hubiese transformado en 4, 5 o 6 pequeñas Siria de 2, 3, 4 millones cada uno, con criterios confesionales, que era imposible de hacer porque en Siria la población está mezclada, bueno, esa era la gran justificación que está buscando el Estado de Israel desde su creación. Magid lo acaba de decir, es una construcción extraña a la realidad histórica y cultural de la región. Entonces, ¿qué es lo que busca Israel? Que se creen más estados confesionales en la región, porque entonces, ¿qué problema iba a haber con el Estado judío? Ninguno. Si se crean pequeños cantones y pequeños estados con denominaciones confesionales
o denominaciones étnicas incluso, ¿qué problema iba a haber con que hubiera un Estado judío que se llama el Estado de Israel? Entonces, es contradictorio apoyar al mismo tiempo la causa palestina y apoyar, digamos, un proceso que a poco que se rascara se sabía que podía llevar a la propia destrucción de Siria como Estado, ¿no? Así que a mí me parece por lo menos contradictorio. Muchas gracias, Pablo. Tenemos otras preguntas, pero las vamos a dejar